Moisés vio la espalda de Dios, vamos, ¿sí? Nadie había visto a Dios jamás, pero el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Por eso la gloria postrera va a ser mejor que la primera. ¿Por quién hemos sido salvados? Por Dios mismo. Se despojó de su gloria, se hizo hombre, nació de una mujer, ¿sí? Engendrado por el Espíritu Santo, pues se bautiza para cumplir la justicia de Dios. El que no cometió pecado, Dios lo hace pecado para justificarnos. Va a la cruz con los pecados de la humanidad y es juzgado. Por eso es golpeado, maltratado, porque el pago del pecado es muerte. Ahí lo mataron como cordero. Por eso dice, como cordero fue a la muerte. Porque él era el cordero de Dios, él era la ofrenda de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Va a la tumba y él resucita. Y así como él resucitó, nos llevó a la vida eterna. Por eso tenemos que ir al bautismo del Señor Jesús, donde él tomó los pecados de la humanidad. Entonces aquí nos dice claramente, entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que ha enviado. Pero ¿cómo voy a creer si no lo conozco? ¿Usted me puede decir cómo es el Señor Jesús? ¿Usted me puede decir qué características tiene el Señor Jesús, cómo es? Pero veamos lo que nos dice Primera de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sí? Por eso Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué lo dijo? Porque Pedro ya había nacido de Dios, él había creído en el bautismo del Señor Jesús. Si usted quiere nacer de parte de Dios, ser hijo de Dios, tiene que ir al bautismo del Señor Jesús, porque el pecado es el que nos aparta de Dios. ¿Sí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso yo debo de poner los ojos en Jesús. No puedo poner los ojos en una religión, llámese como se llame. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y aquí viene el Espíritu Santo a decirnos, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí está el mandamiento del Espíritu Santo. Jesús vino en agua y sangre. Usted debe de creerlo. Usted debe de aceptarlo. Quizás no lo entienda porque esto no se lo dicen en las iglesias. Esto no lo predican. Porque el día que usted conozca la verdad, usted va a ser libre. Ahí lo quieren tener cautivo, porque para todo ese tipo de gente, usted es un cheque al portador. Cada semana va a dar un diezmo, una aportación, ¿sí? Y ¿cómo va a dejar usted de ir? Pues no va a aumentar la chequera de aquellos hombres que tienen yates, que tienen casas, que tienen esto. Eso es el Evangelio. El Señor Jesús no tenía una almohada para recostar su cabeza. ¿Sí? Da gratis lo que has recibido gratis. ¿Sí? Entonces tenemos que entender el Evangelio. Porque tres son los que dan testimonio.
en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Usted por quién ha sido salvado? Por Dios en el Señor Jesús. Si yo hablo del Señor Jesús, hablo del Padre y hablo del Espíritu Santo. Si yo hablo de mi papá, estoy hablando de mi Señor Jesús y del Espíritu Santo. Los tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El agua, la sangre. En este caso va primero el Espíritu. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si usted no cree que Jesús vino en agua y sangre, usted tiene un problema con el Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo no va a ser perdonada en este siglo ni en el venidero. Y si usted no cree al testimonio que Dios está dando, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, usted lo está llamando mentiroso. ¿Cómo va a ser salvo? Si usted no cree lo que Dios ha hecho, por eso dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Todo lo hice yo. Tú no vas a hacer nada más que creer en mí, en lo que yo hice por ti. ¿Sí? Yo me bauticé para tomar tus pecados. Yo fui a la cruz y pagué por tus pecados. Y fui a la tumba para darte vida eterna y llevarte a lugares celestiales en mí, dice el Señor Jesús. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Romanos 8:9. Ya no vivo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en mí. Y si no tengo al Espíritu de Cristo, no soy de Él. Y acá en Corintios, en Corintios 13:5, nos dice el apóstol Pablo, fíjese, nos dice el apóstol Pablo, examinaos a nosotros mismos, si estáis en la fe, si estáis en Cristo. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examínese usted mismo. Hágase usted una pregunta. Si el Señor Jesús viene hoy, ¿usted se va con Él? ¿O es usted un pecador? Aunque va a una iglesia muy bonita, da diezmo, le regaló una camioneta al pastor, ¿sí? ¿Cuánto engaño ha habido en este evangelio? Por eso tenemos que conocer la verdad. El padre de la mentira ha engañado. Pero viene el Señor Jesucristo, Él es la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. El que el Hijo liberte verdaderamente va a ser libre. Que sea de bendición este estudio para su vida. Dios los guarde y que pronto vengan al conocimiento del olor grato en el Señor Jesucristo. Que pronto conozca usted quién es Jesús. Esa es la meta. Dios lo bendiga, lo guarde.